Perfectos. Entonces, ahora nuevamente estamos en línea con todo la asamblea virtual que es parte de IF. Son miembros, nosotros consideramos que todas las personas que participan en este tipo de contenidos son parte de esta comunidad ampliada gracias al mundo del Internet. Entonces, ante todo, agradecemos que 100 personas ahora, ya van a ver, a las más de 100 personas que están conectadas en este horario, es horario de almuerzo en Chile ahora. Estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy. Como todos saben, uno de los temas que está vinculado con lo que IF hace es el arte, el diseño. IF es una plataforma colaborativa de emprendimiento e innovación que principalmente reúne en un solo lugar físico a diferentes organizaciones vinculadas a estos mundos. Por un lado, físicamente, las 7 sedes que hay en Chile, pero ahora, tenemos visitas ahora de Brasil, Portugal, también tenemos una comunidad extendida en todo el mundo que también ama los temas que nosotros amamos, que si bien parten de la innovación y el emprendimiento, también están vinculadas con el diseño, con el arte, con la inclusión, con la diversidad. Entonces, estamos muy contentos por tener esta gran presencia el día de hoy, más de 100 personas. Usualmente este tipo de instancias reúnen a 30 personas, 20 personas. Estamos muy contentos porque están acá. Y el tema precisamente del día de hoy tiene que ver con uno de los temas que nos apasiona y son las industrias creativas. En tiempos de crisis como los que estamos viviendo hoy, nos replanteamos todo prácticamente y una de esas cosas que nos preguntamos es el consumo de arte. ¿Cómo consumimos arte hoy en día? Es sabido que el arte es parte de nuestra vida, es necesario para vivir, para desarrollarnos, para ver el mundo de diferentes perspectivas. Y en ese mismo línea, nosotros tenemos una amiga de la casa que es parte de esta comunidad extendida de IF, que se llama Alejandra Martí. Ella es ejecutiva de Ópera Latinoamérica y va a hablar sobre este proyecto Escena Digital. Y ella, gracias a sus contactos, ha convocado a 2 grandes exponentes a nivel mundial que están vinculados con esto de las industrias creativas y las formas que consumimos arte. Es Ignacio García Belenguer, él es director general del Teatro Real de Madrid. Y aquí va a estar un poco más difícil porque mi inglés no está muy bien en las últimas 2 vidas, no ha estado como bien practicado, pero es Vincent Puceau. ¿Está bien? Estamos mejorando, ¿no? Está muy bien, es Vincent Puceau y yo soy francés, sí, gracias. Perfecto. Él es director de Públicos y Digital de la Reunión de Museos de París. Sí. Nos sentimos muy honrados por su presencia el día de hoy también. Y voy a dejar a todo nuestro público, 108 personas ya, con ustedes a Alejandra Martí, que va a hacer una introducción más completa sobre esto. Y antes de empezar con ella, vamos a dejar una pregunta que vamos a publicar ahora sobre si las personas que están hoy viéndonos están vinculadas o no con el mundo del museo y del teatro. Así que vamos a lanzar esa pregunta y dejo a continuación con ustedes a Alejandra. Hola Javi, muchas gracias. Hola a todos, al público que nos acompaña. Es la primera vez que estamos acá en una charla en la Academia IF. La verdad es que agradecemos profundamente el espacio. Encontramos, cuando nos invitaron a participar, encontré una plataforma sumamente interesante. Además, justamente poder tener a Ignacio y a Vincent con nosotros era poder juntar estos mundos, tanto del museo como de los teatros, en los cuales hay mucho que compartir y mucho que interactuar y mucho del cual aprender. Dada la contingencia también que estamos viviendo, este periodo de confinamiento, de crisis sanitaria, academias como la de IF se vuelven tremendamente necesarias y son fundamentales porque son un espacio para la reflexión, para el diálogo, para hacernos preguntas, para cuestionarnos, más que para sacar conclusiones. Pues yo creo que es un tiempo que tenemos que aprovechar justamente de cuestionar lo que veníamos haciendo. Bueno, entrando ya en terreno de lo que veníamos a conversar, me gustaría introducir a los 2 panelistas que invité a estar conmigo en esta charla. Parto con Ignacio García Belenguer, quien es director del Teatro Real de Madrid, de hace ya varios años. ¿Cuántos años, Ignacio, ya llevas en el teatro? 8 años. 8 años, vale, yo creo que te conozco desde hace 8 años entonces, o 7 por lo menos.
Bueno, la verdad es que el Teatro Real de Madrid, y por qué elegimos el teatro para estar, del Teatro Real de Madrid para estar en esta charla, es un teatro pionero en cuanto al desarrollo de estrategias digitales. Bueno, el proyecto más conocido que ellos tienen era Palco Digital, que ahora se llama My Opera Player. Ignacio ya nos contará por qué le cambiaron el nombre al proyecto. Pero también fue el primer teatro que hizo su primera transmisión de ópera por Facebook Live, lo cual tuvo también una audiencia sideral súper interesante. También tienen una colaboración con Amazon Alexa, han potenciado toda una estrategia de datos CMR digital que es back office, digamos, que no se ve, pero la cual ha podido hacer un trabajo de segmentación sumamente interesante en el teatro para llegar a los públicos que son los públicos de las artes y los que realmente les interesa lo que hacemos, y también poder ampliar esos públicos a través de estrategias digitales. Bueno, yo no voy a contar más, Ignacio después nos va a contar. Por otro lado, está con nosotros también Vincent Possou, quien es desde hace 8 años director de públicos y digital de la Reunión de Museos Nacional Grand Palais de Francia. Bueno, en lo personal conozco a Vincent también hace unos 8, 10 años, cuando Vincent estaba como director de públicos del Centro Pompidou, y yo estaba haciendo una pasantía en París, en teatros, digamos, en Ópera París, en Châtelet y otros teatros que me tocó visitar. Y la verdad es que es un hombre dedicado a los públicos, yo creo que de toda la vida, a su vez es un humanista, quien no solamente yo creo que ha estado a cargo de estrategias comerciales de marketing, comunicación, sino también de los contenidos. Y la estrategia que ellos han desarrollado es realmente interesante observar, tanto para nosotros que estamos en el mundo de los teatros, como también para la gente que trabaja en industrias creativas. Bueno, su estrategia está enfocada principalmente en mediación, en difusión cultural y en comunicación. Te dejo, Ignacio, con tu presentación. Y bienvenido y muchísimas gracias por estar acá con nosotros hoy día. Muchísimas gracias, Alejandra. La verdad es que siempre es un gusto y un placer compartir un espacio contigo, especialmente por tu profesionalidad, por tu excelente trabajo y magnífico trabajo que haces al frente de OLA, que yo creo que es el pulmón y el corazón de esta institución que aglutina y que suma a todos los teatros de ópera de Latinoamérica y algunos de los teatros españoles. Y también por tu excelente participación, no solamente en OLA, sino en otras organizaciones internacionales, como es el caso de Ópera América y Ópera Europa, donde siempre es uno de los grandísimos ponentes de referencia en estas instituciones, en estas reuniones internacionales, con lo cual el que tú nos sirvas de guía, de mentor y de referente y moderador en este encuentro, la verdad es que siempre es un placer. Me vas a hacer llorar. Muchas gracias, Alejandra, por esta invitación. Y si os parece, bueno, pues podemos empezar con la presentación. No sé si, Javier, también muchas gracias a ti por invitarnos y por organizar esto, si se puede ver en pantalla o si se está viendo en pantalla. Yo empezaría un poquito retomando las palabras que ha dicho Alejandra. El Teatro Real siempre ha hecho una apuesta por el mundo tecnológico. Siempre hemos considerado que la tecnología debía de estar unida a la cultura, que si ahora... y creo que ahora lo tenemos asumido a raíz de esta crisis mundial del coronavirus, pero hace probablemente 6 meses, 8 meses no estaba tan asumido por todos los entornos. El Teatro Real venimos confiando en la tecnología desde hace ya 3, 4 años, forma parte del plan estratégico del Teatro Real y, como decía Alejandra, fuimos el primer teatro del mundo que retransmitimos una ópera íntegramente en Facebook. En aquel momento se pensó que era la mayor aberración, pues porque era poner gratuitamente un espacio cultural libre para todo el público y que eso nos iba a suponer una disminución del público en los espacios del teatro, y fue todo lo contrario. Ahora yo creo que no hay ningún teatro que no retransmita a través de las redes sociales sus óperas o sus actividades. Como decía Alejandra, hemos apostado siempre por la tecnología, por Alexa. Hemos tenido varios hackatones con Google y con YouTube, bueno, pues para analizar ese futuro donde podemos vincular la cultura con las tecnologías. Grandes proyectos del Teatro Real están siendo grabados en 4K y este año vamos a grabar también incluso en 8K, con lo cual eso muestra un poquito esa apuesta del Teatro Real por el mundo tecnológico. Empezaría diciendo que por qué surge esa necesidad de cambio, por qué el Teatro Real se plantea cambiar y romper un poquito y acercarse al mundo tecnológico.
Primero porque formaba parte, como he dicho, de los objetivos estratégicos del Teatro Real, el plan estratégico que aprueba el teatro del año 19 al año 2024. Consideramos la tecnología como un elemento crucial de crecimiento y desarrollo. Segundo, porque analizando el consumo cultural, actualmente el 30% y en estos días muchísimo más del consumo cultural se produce a través de teléfonos móviles y de tablets, lo cual hace que la tecnología deba ser y con estos cambios de estos últimos meses convencidos de que lo va a ser muchísimo más en el futuro y por lo tanto los teatros tenemos que estar preparados, no demonizar la tecnología, cosa que a veces se hace, se piensa que la tecnología tiene ese componente artesanal, de proximidad, de cercanía con el público, que sí que es cierto que lo tiene, pero si todo el mundo vive en el entorno digital, nuestros hijos son plenamente digitales, piensan ya de otra manera y son generaciones 100% digital, debemos de pensar que la cultura no puede quedarse atrás con respecto a otros sectores, el sector bancario, el sector comercio, el sector automóvil, etcétera, en el que la tecnología es su hermano y en la cultura debe ser igual. Segundo, porque cada vez somos más conscientes que las Smart TV son el futuro. Es decir, lo ha sido Internet, pero ahora yo creo que creemos que gran parte de ese consumo va a ser a través de las televisiones, de las Smart TV, donde vamos a tener ese mundo digital a nuestra mano en el salón de casa, ya no a través de un ordenador o de una computadora, porque cada vez va cambiando el comportamiento del consumo de los consumidores. Como decía, hay una grandísima revolución. Antes hacíamos ese consumo a través de DVDs y comprábamos DVDs. Ahora cada vez es menos el consumo en DVD y todo lo que es un consumo a través de streaming, a través de las redes sociales, a través de las descargas y eso va a suponer un cambio en el comportamiento de los consumidores y porque en estos últimos días hemos visto esa grandísima revolución del streaming. Queremos las cosas en directo, lo hemos visto con esas retransmisiones en streaming que está haciendo el Metropolitan, donde ese ánimo de conectarse en un determinado momento para ver algo en directo y en vivo es realmente lo que sirve de motor para el público. Al mismo tiempo, el Teatro Real, a raíz de todo este planteamiento, decidió ya hace unos años crear, como bien decía Alejandra, Palco Digital, y ya ahora con esta nueva denominación de My Opera Player. My Opera Player es un nuevo desarrollo tecnológico, es una plataforma de vídeo de pago, de pay-per-view. Sabéis que existen actualmente 3 grandes plataformas de pay-per-view que son titularidad de teatros. La plataforma que tiene el Metropolitan de Nueva York, la plataforma que tiene el Teatro Nacional de Viena y My Opera Player del Teatro Real y pretende ser ese nuevo desarrollo tecnológico. Esta nueva filosofía, es decir, pretende aglutinar, y lo veremos un poquito con detalle, una suma de teatros. Es un teatro de teatros, donde no solamente es una plataforma del Teatro Real, sino una plataforma también de otros teatros internacionales. Está dotado de nuevos contenidos. Actualmente tenemos en disposición para ver en videoteca 120 óperas disponibles en la videoteca de My Opera Player y tiene ese nuevo diseño y una nueva denominación, como decíamos antes. Actualmente está abierta de manera gratuita para que se pueda acceder a esta plataforma con motivo de esta crisis sanitaria. Y vamos a hacer creo que adelantar, dentro de una semana o 10 días haremos un lanzamiento en Latinoamérica con esta plataforma para darla a conocer a través de Hola a todo el público. En ese sentido, me gustaría un poquito contar el porqué y el para qué de My Opera Player. Primero, para utilizar la tecnología como un elemento de divulgación. Como decía, estamos convencidos que la cultura tiene que pasar por la tecnología. No podemos entender, va a llegar la tecnología a la cultura más tarde, más temprano. Habrá teatros que accedan pronto, otros más tarde, pero estamos convencidos que dentro de 10, 20, 15 años no podemos pensar en cultura si no tiene un desarrollo digital. Porque a través de este desarrollo tecnológico los teatros y así el Teatro Real van a ocupar una posición internacional. Estamos en un mundo global. Los espacios físicos de los teatros son estupendos y de altísima calidad y de magnífica acústica, pero si queremos posicionarnos, dar a conocer, bien seamos un teatro o un museo y queremos divulgar y hacer la cultura totalmente accesible, tiene que ser a través de la tecnología.
porque cada vez hay un crecimiento más amplio de públicos, es decir, público cualificado, no cualificado, experto, no experto, con alto nivel cultural. La tecnología y los accesos a las redes sociales y a los medios tecnológicos es totalmente, no conoce fronteras ni de situaciones económicas ni de capas sociales. Y porque al final unas plataformas de este tipo son la mejor manera de mejorar la experiencia de la audiencia, porque van a poder ver no solamente una ópera, sino que al mismo tiempo todos los contenidos extras, el making of, todo lo que es de una ópera, entrevistas con los cantantes, tener al mismo tiempo en la plataforma referencias históricas, artículos de referencia, etcétera, que van a completar esa experiencia global de asistir a un espectáculo online de una ópera. El Teatro Real, en este sentido, como decía, estamos centrados y el know-how del Teatro Real ha sido basado siempre en la excelencia audiovisual. Creemos que hay que ofrecer un producto de altísima calidad. Así como en un teatro te puedes permitir de vez en cuando tener espectáculos buenos, buenísimos o excelentes o a veces no tan buenos. En el mundo tecnológico, una mala experiencia es la pérdida de un usuario y de un seguidor y, por lo tanto, tiene que haber siempre excelencia en todo lo que se hace, porque si no va a pasar una factura. Por eso apostamos por tecnología 4K y 8K que nos permita una excelente visualización. Actualmente grabamos el 60% de nuestras producciones y el resto son con acuerdos con grandes productoras como Bel Air, como Media, como France Television, como France Telecom, como BBC, etcétera. A raíz de estas grabaciones hemos recibido el Music Awards de la BBC por Billy Budd, un Diapasón de Oro, y este año hemos sido nominados a un International Opera Awards, que son los Oscars de la ópera que se conceden anualmente, y el Teatro Real ha sido nominado para uno de estos Opera Awards que iban a ser en estos meses, pero probablemente se retrasarán a septiembre, octubre. Como decía, My Opera Player es un teatro de teatros. Actualmente, y esta slide es un poquito desactualizada, no solamente está el Teatro El Liceo, el NCPA, que es el Gran Teatro Nacional de China, en Beijing, el Teatro Colón, tiene documentos de Radio Televisión Española, de Patrimonio Nacional, que es la gran institución que reúne todas las joyas de la corona española, pero también en estos últimos meses o semanas hemos llegado a acuerdos con el Teatro Municipal de Chile, con lo cual esperamos que tener ya disponibles algunas óperas del Teatro Municipal de Chile, con el Covent Garden, con la Ópera Nacional de París y con algunos otros teatros españoles como el Palau de la Música, la Maestranza de Sevilla, en la que intenta pues ser esa suma. En próximos días podremos tener también producciones del Bolshoi. Es decir, al final lo que pretende ser es esa plataforma que aglutine toda esa actividad de ópera y danza a nivel mundial. Como decía, la estrategia de contenidos del Teatro Real está basada principalmente en la calidad de los contenidos. Es decir, hay que ser muy, muy rigurosos en los contenidos que se publican para tener un público fiel y seguidor. Debe estar basada en la exclusividad y en la innovación, es decir, para tener un producto muy, muy exclusivo que haga que el consumidor o que el cliente, el espectador, el amante de la ópera esté dispuesto a pagar un fee como paga en otras plataformas, como pagamos en Netflix o en HBO, pagamos por tener, y al final es My Opera Player intenta ser ese espacio como el Movistar, como Netflix o como HBO, como esa gran plataforma de televisión, pero en este caso dedicada a la ópera, y donde debe haber una serie de estrenos mundiales de ópera, de conciertos, de espectáculos infantiles, etcétera. Actualmente nos dirigimos a un público potencial de 10 millones de personas, que puede llegar, por la última acuerdos que estamos llegando a más de 400 millones de personas. Los usuarios de My Opera Player actualmente es aproximadamente unos 60.000 usuarios, con en las 2 últimas semanas, a raíz del confinamiento, hemos tenido más de 3 millones de visualizaciones de óperas en aproximadamente un mes. Porque contamos con clientes potenciales en esa red de colaboración de todos los teatros que forman parte de My Opera Player, en ese público de ópera a nivel mundial y con los acuerdos que tenemos con Ópera Europa, Ópera América y Ópera Latinoamérica.
Estamos en podemos llegar a más de 150 países, principalmente por un acuerdo que hemos llegado con Samsung. Todas las televisiones Smart TV de la marca Samsung que se fabrican en España tienen ya directamente instalado en el icono de My Opera Player bien de fábrica con este sistema, y esperamos que a final de año todas las televisiones a nivel mundial tengan este sistema plenamente instalado, lo cual nos permitirá llegar a todo cliente de televisiones Samsung directamente a sus hogares, porque estarán prediseñadas, igual que vienen actualmente con esos sistemas con Netflix o con HBO o con muchas plataformas, verán directamente con el acceso directo a My Opera Player. Actualmente My Opera Player, bueno, es un sistema que se puede ver no solamente en Smart TVs, no también en iPad o en televisión móvil, en teléfono móvil. Tiene contenidos en 4K y a final de año esperamos tener contenidos en 4K. Tiene contenidos exclusivos, subtítulos en castellano y en inglés, planes a medida de los usuarios. Está adaptado a las televisiones Samsung, como decía anteriormente. Y al final lo que pretende, pues no quiero extenderme ya más porque creo que estoy ya un poquito fuera de tiempo. Lo que pretende es que esta plataforma sea un vehículo de accesibilidad, un vehículo de difusión de la cultura, que haga la cultura pues, más accesible, más cercana, sin ningún tipo de limitación desde el punto de vista económico, cultural, clases sociales, etcétera, y que permita integrar la ópera y la cultura en este mundo global en el que actualmente vivimos. En lo cual ya estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis en este tema. Muchas gracias. Tienes que encender tu micrófono, Alejandra. Muchísimas gracias, Ignacio. Ahí prendo el micrófono. Javi, ¿estás con nosotros? Yo estoy siempre aquí. Vale. Bueno, quería comentar sobre el resultado de nuestra encuesta, y para que sepan nuestros panelistas, que tenemos un 58% de personas que sí trabajan en museos y teatros y un 41% que no trabaja. Así que hay un desafío acá en esta charla también de contar cómo es este mundo de los teatros y los museos de una manera entretenida y amigable para el público que nos está escuchando. Ahí veo mucha gente, personas que conozco en el chat, mandando saludos, así que personas de los teatros latinoamericanos, muchísimas gracias por asistir, gente, amigos de todas partes, así que nada. Javi, ¿tú querías hacernos algunas preguntas a nosotros? O... Sí, esta es una muy buena instancia cuando tuvimos esta primera presentación de Ignacio. Queríamos invitar a nuestros dos, estamos probando nuevas modalidades, a estos otros dos expositores, a Alejandra y Vincent, que puedan hacer algún comentario en relación a la presentación de Ignacio. Perfecto. Vincent, te invito a partir. Muchas gracias, Alejandra. Estuve, por supuesto, muy interesado con la presentación de Ignacio y siempre me preguntaba cómo comparar las problemáticas del mundo de la ópera y, en general, del mundo del teatro con las problemáticas del mundo de las exposiciones y de los museos. Y hay 3 puntos que me parecen clave en los objetivos y que compartimos, que es uno, hacer la cultura más accesible. Eso es un desafío para el mundo del teatro como para el museo de los museos. También atraer a públicos más jóvenes. Yo pienso que es lo que han logrado en el teatro real. Yo creo que han bajado la edad media del público de 6 o 7 años, y es también un desafío para nosotros en los museos. Y bueno, ahora con el COVID, porque es el contexto en el cual estamos ahora, yo creo que también este desafío de poder proponer nuestros contenidos mientras las salas, los museos, las salas de teatro están cerrados. Y eso uno se da cuenta ahora que es sumamente importante, y yo creo que vamos a hablar también de otra
Otro criterio muy importante es encontrar un modelo económico. Yo creo que en My Opera Player ya lo tienen y nosotros en el mundo de los museos todavía lo estamos buscando. Y creo que el último objetivo que tenemos en común es que la tecnología nos permite dar más contenidos alrededor de la ópera misma o de la exposición misma. Y eso también es muy importante porque nosotros en el mundo de los museos hablamos mucho de cómo la tecnología, cómo los contenidos en el web permiten preparar la venida a la exposición y cómo permiten después profundizar la experiencia museal. Y yo pienso que en la ópera, que es un género que es muy complicado para uno que no ha sido familiarizado por la familia o por alguna enseñanza, también se necesita mucha explicación para poder disfrutar, y después cuando uno ha disfrutado es un placer poder tener acceso a más contenidos. Entonces yo creo que eso Ignacio has como realmente dado una síntesis de nuestros desafíos comunes. Después tenemos que hablar de las diferencias, por supuesto, porque la experiencia de estar sentado en una aula para ver un espectáculo es muy distinta de la experiencia de hacer cola para entrar a una exposición y después seguir paso a paso la presentación de los contenidos en las galerías. Perfecto, muchas gracias, Sansón. Alejandra. Sí, yo, bueno, te quería comentar, Ignacio, tuve la oportunidad de estar el año, creo que fue el año 2014, 2015, cuando se lanzó The Opera Platform en el Teatro Real de Madrid. ¿Te acuerdas durante el encuentro de Ópera Europa? Totalmente. Vale. En ese momento, estamos hablando ya hace seis años, existía justamente ese debate de un poco los más puristas que decían esto de la tecnología o transmitir las óperas va a terminar canibalizando nuestra presencia en la sala. Y se armaba mucho debate en las mesas, recuerdo. Entonces, ¿cómo ves tú que ese diálogo o esa discusión ha evolucionado? ¿Y cómo ves tú que finalmente el componente digital ha ampliado los públicos, ha complementado los que asisten a la sala y, como bien decía Vincent, el desafío de bajarle la edad a nuestros públicos o hacer que otros vengan desde lo digital pero que terminen en las salas o terminen en los museos? Esa es un poco mi reflexión, comentario. Bueno, a ver, yo agradezco mucho los comentarios que ha hecho Vincent, porque realmente yo creo que al final todo este mundo digital, como él bien dice, va a servir de complemento a todo lo que es la actividad que hacemos. Creo que sin duda ese objetivo de bajar la edad del público asistente, sabemos que quien utiliza las tecnologías y las redes sociales, pues al final son generaciones algo más jóvenes que nosotros y por lo tanto lo vamos a hacer muchísimo más accesible y además esa posibilidad de esos nuevos contenidos, de ampliar el espectro de la experiencia que se dice tanto ahora, es fundamental el uso de estas tecnologías, ¿no? Por lo que decías, Alejandra, creo que las cosas han evolucionado, pero sobre todo han evolucionado en estas 3 últimas semanas, ¿no? Es decir, ahora no hay ningún teatro que se pueda atrever a plantear que la tecnología es el enemigo del asistente o del espectador que asiste a un teatro o a un museo. Hemos descubierto que esta crisis sanitaria, que ha venido temporalmente y que se irá, pero que puede volver o que va a cambiar nuestros hábitos de vida absolutamente, como lo cambiaron el atentado del 11S o como lo han cambiado tantas cosas y han cambiado nuestros hábitos de comportamiento con la seguridad y con los accesos a determinados sitios, y ahora lo hemos asumido como parte de nuestras vidas, el tener que pasar unos tediosos y complicados escáneres en los aeropuertos o en la entrada de un museo. Vamos a vivir un nuevo proceso donde el acceso a un teatro nos van a tomar la temperatura, y esto ha venido para quedarse, igual que los arcos detectores y los escáneres se han quedado, los detectores de temperatura probablemente vendrán para quedarse, porque el miedo a la salud
va a existir, ¿no? Entonces, este componente va a hacer que todo el desarrollo tecnológico vaya a crecer y que los teatros hagan una apuesta por la tecnología, o los teatros, digo teatros como digo todo el mundo cultural, ¿no? Ahora en nuestras casas lo que hacemos es consumir cultura, con lo cual en esa medida la posibilidad de que puedas hacer una visita virtual a un museo, puedas disfrutar de una experiencia, puedas ver una explicación de un cuadro a través de una realidad virtual o realidades de 360 y pasear por un museo, por un teatro, por una ópera o por un espectáculo desde casa con ese proceso de inmersión, al final lo que inicialmente hace unos años era un enfrentamiento, yo creo que ahora es un elemento de convivencia y la tecnología en este sentido ha venido para quedarse. No va a desplazarse, sino al revés. Ha venido para crecer, para quedarse y para desarrollarse. Y los teatros e instituciones culturales que se lo crean tendrán más futuro, convencido, y los que tengan sus dudas y quieran volver al modelo espectador público asistente, probablemente les auguro algunas más dificultades. Muchas gracias, Ignacio. Escucharon los asistentes, esto fue un reto, así que a plantearse la tecnología como ya parte del modelo de gestión que nosotros tenemos. Me gustaría darle entrada ya a Vincent para que podamos seguir con su presentación. Todo tuya, la plataforma y la cámara, Vincent. Gracias. Yo pensaba que había preguntas de los auditores, pero al final. Muy bien. Entonces voy a empezar una presentación para ya primero darles de conocer un poco lo que es la institución Reunión de Museos Nacionales Grand Palais, y después unos ejes de trabajo a nivel digital, y al final como plantear unas problemáticas nuevas relacionadas al contexto de la crisis sanitaria. Entonces, la institución que tiene este apellido tan complicado, Reunión de los Museos Nacionales Grand Palais, es una plataforma al servicio de los museos nacionales franceses desde unos meses para el servicio de todos los museos franceses. Entonces, somos productores de exposiciones, más o menos 25 al año, exposiciones de arte. Somos también una casa editorial, manejamos librerías de museos, organizamos eventos en el Grand Palais, tenemos una agencia fotográfica de reproducciones de las obras de los museos, también tenemos un taller de reproducción de obras de arte en colaboración con el Museo del Louvre, y también tenemos como más de 100 educadores, guías que trabajan en todos los museos nacionales. Entonces, cuando yo hablo de los sitios donde trabajamos, hay el Grand Palais, voy a volver al Grand Palais un poco más tarde, otro museo que manejamos que es el Museo del Luxemburgo, y después prestamos servicios al Louvre, al Castillo de Versalles, al Musée d'Orsay, a como 50 museos franceses nacionales, también a fundaciones privadas, y también trabajamos con instituciones extranjeras, por supuesto, por la producción de exposiciones. Trabajamos muy a menudo, por ejemplo, con el Museo del Prado y con el Museo Thyssen-Bornemisza. Cuando hablamos ahora de donde trabajamos, no podemos evitar de hablar del digital, porque también son visitantes. Tenemos una galaxia digital muy amplia con muchos sitios distintos. El más conocido, el que tiene más visitantes, es el sitio del Grand Palais, que realmente concebimos como una revista con muchos artículos, videos, después voy a volver al tema. También tenemos sitios para museos, también tenemos sitios educativos, porque tenemos un enfoque muy amplio a la educación. También tenemos un sitio de difusión de imágenes de obras de museos nacionales, y también tenemos sitios de venta de esas imágenes y también de productos, en total 14 millones de visitas. El Grand Palais, para los que no lo conocen, es un edificio muy amplio de 50.000 metros cuadrados, muy bien ubicado en París, porque está abajo de los Campos Elíseos, muy cerca del Palacio del Presidente de la República, y es un edificio muy mixto que acoge a la vez
exposiciones de arte de nivel internacional que nosotros mismos producimos, pero también tiene una nave central muy amplia que se ve un poco en esas fotografías y donde podemos proponer o eventos comerciales o eventos culturales. Entonces, nuestros ejes de trabajo a nivel digital es, por supuesto, para empezar a acompañar la visita e involucrar a la audiencia, es uno de los enfoques que tenemos con el uso del digital. Por supuesto, tenemos una aplicación dedicada al Grand Palais donde podemos proponer unos juegos educativos que permiten al público, por ejemplo, eso fue para una exposición sobre el cubismo, eso fue para una exposición sobre Nikit Safal, eso fue para una exposición sobre Venice. Tratamos de interactuar con el público. También, por supuesto, trabajamos mucho en las redes sociales. Yo no voy a pasar muy rápidamente porque yo pienso que ustedes son familiares de eso. Eso es un juego que habíamos propuesto. Eso es con un poco un cómics. Eso es nuestra cadena YouTube, donde tenemos como más de 3.000 videos. Eso es el resultado de un trabajo que hacemos con un incubador de empresas que trabajan en el mundo museal y con el cual tenemos un convenio, y es un poco el resultado de lo que hicimos en la exposición que se llama Barrojo sobre el arte en la Unión Soviética desde la revolución hasta el stalinismo. También desarrollamos la realidad mixta y aumentada. Eso es una experimentación que hicimos durante 2 años con las Google Glass para ver si podían servir de manera más eficiente que las audioguías. Eso es en la exposición Gauguin. Hicimos la representación en holograma del último taller de Gauguin en Polinesia. Eso es el trabajo que hicimos con Google para representar los monumentos destruidos de Palmyra después de que Daesh, ¿cómo se dice en español? El Estado Islámico había destruido los templos de Palmyra, y entonces con Google trabajamos en una exposición digital. Había una parte donde podíamos volver a ver los monumentos destruidos. Como lo había dicho, tenemos un enfoque muy, muy fuerte a la educación artística vía el digital. Tenemos un sitio internet donde se pueden ver todas las obras de los museos nacionales, y también se puede crear galerías y comentarlas. Hacemos talleres para niños con digital, y trabajamos con Microsoft en su aula digital que está en su sede en París para experimentar nuevas maneras de educar gracias al digital. Lo que estuvo muy, muy exitoso en los últimos años son los MOOC, los Massive Online Courses. Hicimos 4, fuimos uno de los primeros a hacer un MOOC sobre el impresionismo, después hicimos uno sobre Picasso, y eso es interesante en la imagen que ven porque es una breve historia del arte. Es interesante porque empezamos con la idea de hacer en un auditorio una clase de historia del arte para los jóvenes en 5 clases de 2 horas de presentar toda la historia del arte desde el Renacimiento hasta ahora. Y eso fue muy exitoso en el auditorio, y entonces lo transformamos en un MOOC que también estuvo muy exitoso, tuvo más de 25.000 personas inscritas. Ahora estamos más en todo lo otro lo seguimos haciendo, pero trabajamos más en innovación, en nuevos formatos de contenido. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, eso es una proyección de un montaje de películas de Wim Wenders, el cineasta alemán que tuvo hace unas décadas la Palma de Oro en Cannes, y era gratuito durante 3 días por la noche, un montaje musical y imágenes
Y eso es el tipo de evento y de innovación que estamos tratando de desarrollar. Y quería terminar la presentación de lo que estamos haciendo ahora, antes de hablar de las problemáticas con el COVID, porque es una muy buena transición, es la exposición sobre Pompey que estamos produciendo con el sitio arqueológico de Pompey. ¿No se oye? Sí. Con el sitio arqueológico de Pompey en Italia. Y Pompeya, me dicen. Y esa exposición la íbamos a inaugurar justo cuando se impuso el confinamiento por el COVID. Entonces tuvimos que usar todo el contenido y transformarlo en un contenido accesible en nuestras plataformas digitales. Y eso tuvo mucho éxito. Eso fue un trabajo que hicimos en menos de una semana para transformar todos los audiovisuales de esa exposición que era ya concebida por ser principalmente digital. Es una exposición donde había como 20% de obras originales de arte o arqueológicas y 80% de medias audiovisuales. Entonces ya era una exposición muy innovadora y entonces tuvimos menos dificultad para transformarla en una propuesta totalmente digital en nuestro sitio web. Y vamos a ver que tuvo mucho éxito. Entonces, ¿cuál es el impacto de la crisis del COVID y cómo eso acelera la transformación digital? Como Ignacio ya lo comentó para la área del teatro y de la ópera. Estaba hablando de Pompeya. Tuvimos mucho éxito con la playlist en YouTube donde proponíamos los videos de la exposición, más de 300.000 vistas, todas las páginas que pusimos en Pompeya también, y los MOOC los volvimos a poner, los 4 que habíamos hecho, y en un mes tuvimos más participantes que en 6 meses en un solo MOOC normalmente. Entonces hay realmente un hambre de contenidos de participación de los públicos relacionados con el confinamiento y la imposibilidad de acceder a los sitios de cultura. Entonces, ¿cómo podemos pensar las problemáticas nuevas? Lo decía cuando comentaba la presentación de Ignacio, uno de los primeros el problema principal que vamos a tener los museos y los sitios de exposiciones, si tenemos que seguir poniendo en línea más y más contenidos, es que eso es costoso y que no podemos solamente contar con presupuestos públicos o presupuestos de sponsorship, como los tuvimos para los MOOC, para el balance económico de esa actividad. Entonces, la pregunta, la cuestión, el problema con el cual nos enfrentamos es cómo podemos monetizar esos contenidos. No sé si van a hacer, como ustedes lo hicieron con la ópera, un Netflix de los museos o un Deezer de los museos o de las obras, no sé. Pero por el momento es una pregunta fuerte si tenemos que vivir con una problemática casi permanente de de limitación del acceso a nuestros museos y a nuestras exposiciones, o a veces de no poder abrirlas. Tenemos que encontrar este modelo. El segundo punto que nos parece importante es que el transporte a la vez de las obras y de las personas va a disminuir. No podemos contar que va a haber tantos turistas que van a viajar como hubo antes. Entonces, eso quiere decir menos público para los museos y para las exposiciones. Entonces, ¿cómo podemos? Y también la crisis sanitaria está relacionada también con una crisis más amplia, que es la crisis del medio ambiente, y que va a poner también problemas por el transporte de las obras.
También por la conservación de las obras, que en los 20 últimos años se han desarrollado mucho la producción y la difusión de exposiciones, entonces hubo mucha presión para los préstamos de obras de arte y sobre todo para, por supuesto, siempre un poco las mismas obras. Se sabe que hay unas obras que nunca más van a viajar en España. Se sabe que Las Meninas o que Guernica nunca más van a viajar. En París la Gioconda no va a viajar más. En Nueva York las señoritas de Avignon no van a viajar más. Entonces, ¿cómo podemos hacer exposiciones sin hacer viajar las obras y sin hacer viajar? ¿Cómo podemos presentar las obras de los museos sin hacer viajar la gente de los países extranjeros? Y una de las respuestas es hacer exposiciones digitales, como la ópera está accesible en digital. Entonces, hay dos maneras de presentar las obras en digital. O se mantiene la presencia física del visitante y estamos trabajando, por ejemplo, con el Louvre sobre una exposición totalmente digital, sin la Gioconda, pero con la Gioconda digital. La Mona Lisa se dice, solamente en Francia se dice la Gioconda, con la Mona Lisa, una exposición que podría viajar en el mundo entero. Pero también hay la posibilidad de presentar en realidad virtual. Y yo quería, por ejemplo, citar esa experiencia que no es de nosotros. Nosotros también teníamos una parte de realidad virtual en la exposición Pompey, pero la experiencia de la visita de las pirámides en Egipto, que se hace desde una de las instituciones culturales en París, que es la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Y lo que está muy interesante es que es una experiencia en grupo con una guía humana, pero este grupo viaja conjuntamente en el sitio de las pirámides de manera virtual. Y es muy gracioso, es muy interesante, fue concebido por un equipo de científicos en relación con una empresa digital. Y es un gran éxito y hay un modelo económico más o menos, cuesta caro, 35 euros la visita, pero realmente está siempre 100% lleno. Bueno, eso es un poco mi conclusión, cómo podemos reflexionar todos juntos internacionalmente, porque es una problemática internacional. En relación con esos nuevos desafíos que provoca la crisis del COVID. Y estoy muy contento de poder compartir con ustedes, con Ignacio, con Alejandra y con todos los que nos están escuchando. Gracias. Muchas gracias. Perfecto. Muy buena presentación. Muchas gracias, Vincent. Muy aclaratoria. Y ahora queremos dar nuevamente el pase a nuestros otros dos expositores y, bueno, expositora también, para poder comentar acerca de la presentación, que pudieron reflexionar y luego de eso al final vamos a dar el paso al público. Ahora son 144 personas y no ha bajado de eso. Parece que ciertamente han despertado mucho la atención y la dedicación del público que está ahora en línea. ¿A quién le gustaría comenzar? Sí, Ignacio, ¿quieres partir comentando tú? Bueno, muchas gracias, Vincent, por tu presentación, que me ha parecido interesantísima, pero me gustaría sobre todo hacer hincapié sobre de todo lo que has comentado sobre el proceso de monetarización. Es decir, creo que es el gran debate, sobre todo ahora, y lo vamos a tener en los próximos meses o años, cómo monetizamos todo este proceso, ¿no? Porque al final nos estamos acostumbrando en estos últimos días a la cultura gratuita. Como consecuencia del confinamiento, nos hemos sentido obligadas las instituciones a ofrecer cuantos más servicios de entretenimiento, de cultura, de ocio, de manera gratuita a todos los ciudadanos en estos momentos difíciles de confinamiento.
pero sin duda esto tiene un límite, ¿no? Es decir, llega un momento en el que vamos a tener que monetizar todo esto, no podemos, los presupuestos no son inagotables, no todo lo contrario, vamos a además sufrir una crisis en los próximos meses y años para recuperarnos de esta situación. El verter, ofrecer contenidos gratuitos nos va a suponer una toma de decisiones si ese es el camino, cómo es posible que tengamos un retorno económico por el esfuerzo de contenidos y de divulgación que se hace. Y ese es un debate que yo creo que tienen absolutamente en todos los entornos, ¿no? Es decir, la prensa, los medios de comunicación, Internet nació gratuito, WhatsApp era gratuito, pero ahora ya sí que hay que hacer un pago anual. Google es gratuito, pero probablemente en algún determinado momento habrá que pagar por los servicios. La prensa y los medios digitales tienen su sistema de pago en un kiosco y, en cambio, su sistema gratuito en digital. Es decir, ¿cómo combinamos eso, ¿no? Yo creo que este debate en el entorno de la cultura también se va a dar y es un debate que es difícil de afrontar, de entender. Ahora, por ejemplo, en el caso del Teatro Real, My Opera Player está abierto en gratuito, pero llegará un momento en que lo tenemos que cerrar y en que un público está acostumbrado a ese consumo gratuito va a darse cuenta que hay un elemento de pago y va a suponer un elemento de crisis. Yo creo que es muy interesante ese asunto que has puesto encima de la mesa, ¿no? Y por otro lado, me congratulo y me alegro de tu experiencia con los MOOC. Al final creo que ahí hay un espacio de futuro ahí muy, muy interesante, pero también vuelvo a lo mismo. Al final habrá que monetizarlo, todo ese esfuerzo y ese aporte informativo, cultural, formativo, educativo, que en algún momento tendremos, ¿no? Y tendremos todos que valorar, pero sin duda me alegro de esa experiencia vuestra con los MOOC. Gracias. Muchas gracias, Vincent, por la presentación realmente preciosa, las láminas, las imágenes, como estar en París un rato. Me acuerdo que yo tuve la suerte de poder ver esa exposición de Nikit Sonfol, maravillosa. Creo que también visité no sé si era esa misma la que visitamos juntos esa vez, donde estaban estabas empezando con el tema digital, con los celulares, los dispositivos, cómo se interactuaba entre el uso del celular con contenidos, con la exposición. Sí. Así que tengo maravillosos recuerdos. Bueno, mi comentario un poco iba en la línea de los planteamientos y reflexiones que tú mismo te hiciste. Cómo mantener el hábito después, cómo monetizar estos contenidos, porque efectivamente, como bien dice Ignacio, estamos entregando mucho contenido de forma gratuita, pero también hay pago de artistas que están involucrados, hay pagos de derechos, hay pagos de operación, hay pagos de producción, que tienen que mantener esto en el tiempo. Yo creo que gracias a la tecnología y gracias a un poco el confinamiento que estamos viviendo, se está empezando a crear un hábito de consumo de cultura en las casas. Y ahora el desafío, justamente cuando salgamos de este confinamiento, cómo vamos a competir de nuevo con la vida real, cómo vamos a competir con las distracciones que quizás son un poco más fáciles de consumir y mantener estos hábitos en las personas, digamos. Conversamos cuando estábamos preparando esta charla con Vincent sobre la creación digital. Eso también es interesante porque Vincent me planteaba que el museo es un arte performático también, es un arte que se termina de realizar cuando el espectador ve la obra. Por lo tanto, museos vacíos no terminan de ser obra. Al igual que el cine o al igual que lo que nosotros hacemos, necesita ese público que consuma. Y que termine de hacer esa obra porque el artista lo que quiere es entregar es un mensaje. Y es en ese mensaje y en esa interacción donde se termina de concretar esa obra. Es un desafío, creo, para ahora, para lo digital, cómo mantener esa creación y esa concreción de la performance que es museística. No sé si me quieres hacer un comentario sobre eso, Vincent, antes de pasar ya a la siguiente presentación. Sí, si seguimos con la tecnología, bueno, muchas gracias, Ignacio, muchas gracias, Alejandra, por sus comentarios. Yo creo que estamos realmente con los mismos desafíos para los tiempos que vienen. Lo que tú dices, Alejandra, me hace pensar en otro desarrollo tecnológico que me parece
importante para los años que vienen es la robótica, el uso de los robots. Bueno, hay los robots en línea que usamos, que te contestan automáticamente. Pero yo pensaba más bien en los robots que pueden ser o non-antropomórficos, es decir, que no parecen al ser humano y que te permiten hacer tu propia visita guiada con el robot manejándolo de tu casa, ¿no? Y yo sé que hay unos museos que lo han propuesto durante el confinamiento, porque eso te permite tener una experiencia mucho más personal del museo. Y eso está relacionado con lo que tú decías, que yo pienso que al contrario de la sala de espectáculos, donde hay la necesidad de tener los artistas en el escenario y los espectadores al mismo tiempo, en el museo, cuando no hay visitantes, el museo casi no existe, ¿no? Las obras no actúan solas, actúan solamente, y es Marcel Duchamp que lo decía, y solamente si hay alguien que los mira. Y los robots también me hacen pensar a los robots antropomórficos, que es una experiencia muy, muy extraordinaria realmente de ver a una persona que parece tanto a un ser humano que uno no sabe más si es un ser humano o un robot. Lo que me aconteció, lo que me pasó en una exposición de arte contemporáneo aquí en París. O sea, yo no sé lo que va a pasar con esto, pero seguramente es otro desarrollo tecnológico que nos va a impactar mucho. Muchas gracias, Vincent. Yo creo que, como decía Ignacio, como decías tú, la tecnología la vamos a tener que incorporar en nuestra vida de una manera sana, no de una manera adictiva, sino complementaria. Yo soy madre de 3 niños y la verdad es que lucho constantemente contra la tecnología, a pesar de trabajar mucho con temas tecnológicos. Muchas gracias, Vincent, por la presentación. Muchas gracias, Vincent. Entonces, ya hemos tenido estas 2 presentaciones y ahora vamos a dar el paso para terminar este ciclo de presentaciones y luego continuar con las preguntas del público, que estoy muy sorprendido, ¿no? Ha bajado de 140 a 145 personas. Muchas gracias otra vez al público por estar ahí. A Alejandra Martí, por favor. Vale, bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, poder compartir también este panel con Ignacio, con Vincent. Yo voy a hablar desde un escenario que es totalmente distinto al trabajo que ha expuesto Ignacio y Vincent, porque voy a hablar de lo que estamos haciendo desde una asociación de teatros, que es la Asociación de Teatros Latinoamericana, cuyo nombre es Ópera Latinoamérica. Bueno, esta asociación parte hace 13 años, el año 2007. Parte obviamente como una asociación que busca juntarse, colaborar, compartir buenas prácticas, coproducir, hacer circular los espectáculos por la región y también mostrar nuestra oferta latinoamericana hacia el resto del mundo. Parte a través de 5 teatros que se juntan. La primera reunión fue en el Teatro Solís de Montevideo, después se fueron sumando y terminaron siendo 10, 15 teatros los que inician este trabajo colaborativo. Entonces se miran las tendencias internacionales, que habían referentes que hacían lo mismo, que estaba Ópera Europa, Ópera América, y organizaciones que tienen 50 y 25 años respectivamente. Estas organizaciones partieron con el mismo objetivo, si bien con el tiempo se fueron institucionalizando. Estoy hablando, perdón, justo son mis... Es en vivo, esto es una clara demostración de que estamos en vivo, ¿no? En vivo y también 3 niños contenidos por mi marido en alguna parte. Bueno, entonces la tendencia internacional mostraba que el trabajo en red de los teatros era sumamente beneficioso porque bajaban costos de producción, se compartían prácticas. Nuestros teatros son teatros escuela. El quehacer artístico de nuestros técnicos se aprende compartiendo, conociendo cómo se hace ese quehacer, cómo se hace en el oficio. No hay universidades que se enseñen esto. Por lo tanto, todo este trabajo colaborativo tiene mucho sentido, especialmente en el mundo de los teatros. El año, OBLA son 40 teatros en 12 países. La presidencia la tiene el Teatro Colón de Buenos Aires. Hay un directorio de 7 teatros también, donde está incluido Ignacio desde el Teatro Real de Madrid, lo cual ha sido un tremendo aporte porque los últimos años hemos trabajado muchísimo y muy bien con los teatros españoles.
Entonces, el año 2017, ya para entrar en terreno de cómo llegamos al tema digital, hicimos un catastro que registramos 450 teatros en toda Latinoamérica por sobre 600 butacas. Queríamos caracterizar a los teatros, queríamos saber quiénes podían ser partners futuros de nuestras producciones, cómo podíamos colaborar, cómo podíamos ir más allá. Entonces dijimos, perfecto, hagámosles una encuesta para ver cuántos contestan, etc. Y tuvimos la grata sorpresa que nos contestaron la encuesta 150 teatros. Esto nos permitió armar una caracterización, entender dónde están sus carencias, sus necesidades, y por dónde esos teatros también estaban avanzando. Nos pasó otra anécdota el año 2017, que tuve que ir a ver una Traviata al Gran Teatro Nacional de Perú. Entonces, después del estreno de esta Traviata, salimos con el equipo artístico, como es tradición, a comer y a celebrar que se había hecho el estreno, y conversando con los mismos productores, estaba Ernesto Palacio, estaba el director del Gran Teatro Nacional de Perú, Mauricio Sala. Entonces, nos acercamos a conversar y le dije, Ernesto, ¿qué van a hacer con esta Traviata ahora? ¿Dónde la van a llevar? ¿Dónde la van a comercializar? Etcétera. Porque es una Traviata preciosa, de un formato pequeño, súper trasladable, bueno para la itinerancia. Y me dice, bueno, la verdad es que la vamos a dejar en la bodega y probablemente la reprogramaremos en 3 años más. Bueno, me volví a Chile, comenté esta inquietud con un grupo de amigos, con la gente del equipo de Ola. Dijimos, ¿cómo hacer que estas producciones tengan mayor itinerancia, tengan mayor contacto y se puedan comercializar más? Y es por eso que dijimos, perfecto, creemos un marketplace o una plataforma donde los teatros puedan comercializar sus producciones de óperas, ballet, música, etc. Y que puedan, en el fondo, comercializarse de una manera global. No solamente que sean pocos los que a través de una reunión presencial y en forma análoga nos juntamos a intercambiar estas obras, sino ya poder acceder a un mercado mucho más global y mucho más amplio a través de una comercialización producto de una plataforma digital. La plataforma la empezamos a desarrollar hace 2 años en Santiago de Chile con apoyos aquí de gobiernos, digamos, con fondos nacionales. Y empezamos a hacer una iteración que fue súper interesante porque la desarrollamos desde el diseño de los usuarios. O sea, creamos esta plataforma con los teatros, con las necesidades de los teatros, y fuimos identificando también e innovando en ciertas necesidades. Por ejemplo, para los teatros era sumamente importante comercializar el uso de los espacios. Sabemos que nuestros teatros, gran parte de sus presupuestos lo hacen arrendando espacios, arrendando la sala principal, arrendando los salones. Por lo tanto, había también una oportunidad ahí de hacer crecer esta plataforma, hacer un Airbnb, por ejemplo, de arriendo de espacio, cosa que les trajera mayor arriendo y menos porcentaje de ocupación y las salas menos libres, digamos. Entonces, así poco a poco fuimos determinando también ciertas otras necesidades, y lo último que identificamos era el trabajo de los artistas latinoamericanos, que también era interesante que estuvieran en esta plataforma. Entonces, armamos una sección que era para artistas e invitamos a ciertos artistas que han trabajado en nuestros teatros, digamos, primos con cantantes líricos, a empezar a sumar sus perfiles, porque era una manera sumamente interesante tener estas artistas con sus perfiles digitales y que a su vez los directores de casting pudieran contactarlos de una manera mucho más fácil por datos, o que tuviera que llegar el currículum a través de un amigo, o convocatorias que muchas veces se hacen en forma más cerrada y no tan abierta. Entonces, esa fue como la última parte que decidimos desarrollar de esta plataforma. En este momento, arriba de la plataforma hay, que me corrija ahí la Paulina por el chat si me equivoco, pero 40 o más de 40 teatros con 80 producciones, y en este periodo de confinamiento hemos invitado a los artistas a suscribirse a la plataforma de manera gratuita por 6 meses. Son artistas que trabajan en los teatros de Ópera Latinoamérica, que es quien desarrolló esta plataforma. Me gustaría mostrar el video, Javi, si me ayudas con eso, brevemente, como para que tengan una idea de cómo es esta plataforma, y así poder describírselas un poquito por encima. Bueno, como se ve acá, este es el home, donde se ven los teatros, las producciones y los artistas, que son las 3 áreas. Que son las 3 secciones que yo comentaba antes de que estaba dividida esta plataforma. Como se ve arriba, producciones, teatros y artistas. Entonces tiene un buscador, que ese buscador tú puedes poner palabras clave y te da resultados de búsqueda. En este caso, cuántos cosifantute hay. Entonces tú puedes
Eso está en lock, como con candado, porque los teatros que están suscritos a la plataforma son los que pueden acceder a todo el contenido, y los que no están suscritos pueden ver parte del contenido. Esto está pensado también en un modelo como de freemium, o sea, que realmente incentive también a pagar la membresía anual. Y esta plataforma también es más abierta que solamente para los miembros de Ópera Latinoamérica, sino que todos los teatros que estén en la región pueden acceder, o teatros de otros continentes, de Europa, de Estados Unidos, que quieran justamente comercializar con nuestro continente. Bueno, ahí se muestra el espacio, por ejemplo, este es el Teatro Cervantes de Málaga, donde muestra sus salas, sus espacios disponibles, etc. Y automáticamente te enlaza con la producción. Ahí se muestran fotos de la sala, etc. Y por último, la parte de artistas. Aquí tenemos parte de los artistas que ya están en la plataforma. Lo interesante también, yo creo que producto de esta crisis, también ha habido como, se va a empezar a ampliar un poco lo que son los catálogos digitales, para que los artistas puedan tener sus perfiles arriba. No todos los artistas de Latinoamérica, y eso es una problemática que nos encontramos realizando esta plataforma. Entrevistamos a muchos artistas, directores de teatro, directores de casting, etc. Y nos encontramos que no muchos artistas tienen manager o tienen agencias. Entonces, un catálogo que fuera digital, solamente a nivel de catálogo, que mostrara sus proyectos, sus grabaciones, su trayectoria, era una manera interesante de poder visibilizar sus carreras. Bueno, es un poco la presentación. Era eso. Muchas gracias, Alejandra. Entonces, terminando con la dinámica que teníamos hasta ahora, Ignacio Panzán, ¿qué le gustaría partir con los comentarios? Bueno, yo simplemente muy brevemente, como miembro de OLA, de Teatro Integrante de OLA, cada vez que oigo a Alejandra hablar y presentar escena, la verdad es que no me sorprendo, pero sí me alegro de ese grandísimo proyecto, además una iniciativa casi personal de Alejandra para su puesta en marcha, y la verdad es que es un mundo. Yo solamente animar al entorno de artistas o a teatros a que se sumen a esta plataforma, porque realmente con el convencimiento de que es gran parte del futuro de estas economías colaborativas, donde lo que se trata es de poner en común ideas, proyectos, actividades para hacer ese intercambio de conocimiento, de flujos, de actividades, de personas, de contenidos, y que realmente funcione, ¿no? Con lo cual, que una institución como OLA pues, se sume a este proyecto de sumar y de engranar, realmente es apasionante, y es de agradecer la actividad que está haciendo. Muchas gracias, Ignacio. Y por último, Vincent. Muy brevemente también. Primero, congratulaciones, ¿no? Porque es un proyecto estupendo. Es tan difícil hacer trabajar las instituciones de un mismo país juntas, y cuando se trata de varios países es aún más difícil. Entonces, yo tengo una conciencia muy viva de el valor de este proyecto, y te felicito mucho de poder así desarrollarlo, y el éxito que tienes en eso. Yo me decía que eso no existe para exposiciones y museos, un banco de datos así, lo que es... Te lo iba a preguntar, de hecho. Otra manera de decir que es muy valioso. Y la última... el último comentario es un poco en la misma línea que Ignacio, que yo pienso que la crisis que vivimos también nos demuestra el valor de la colaboración y de la mutualización también de los medios, y que sea tanto para lo que comentamos antes de los ingresos, de la monetización, como también para la solidaridad del mundo cultural confrontado a una situación muy difícil. Muchas gracias, Vincent, también a ti. Y luego, es decir, ahora vamos a partir entonces con la sección de preguntas del público. Hemos tenido a cerca de 150 personas conectadas, y
creo que cabe destacar que tenemos a un público bastante diverso. Está Sebastián de Frutillar en Chile, Mónica de Buenos Aires, Diego y María de Ecuador, Clarice de Brasilia, Norberto de La Plata, María Cecilia de Viña del Mar de Chile, Felipe de León, México, María Josefina de Rosario, Paola y Carlos de Santiago, Álvaro, José Miguel de Montevideo, Raquel de Tenerife, Angélica de Medellín, Hugo de Mar del Plata, Flavia y Roberto de Brasil, Adrián de Córdoba, Elena de Gante, Bélgica y Oscar de Antofagasta. Hay muchos más, solamente anoté algunos para tener una idea de cuán global es la audiencia del día de hoy. Y tenemos las preguntas, que si bien mientras ustedes estaban presentando, surgieron algunas preguntas del público, pero no estaban dirigidas a alguien en particular. Entonces ahora vamos a cambiar a chat mode. Las personas pueden directamente son preguntas y vamos marcando cuáles son las preguntas. Pero vamos a partir con algunas de las inquietudes que eran un poco más generales. Entonces partimos con la de María Cecilia, que pregunta, ¿cuáles serán las estrategias para atraer públicos, pero públicos no cautivos con estas formas de arte? ¿A qué le gustaría responder la pregunta? Abierta, no puso apellido, no es que hay para alguien en particular. No sé. Bueno, yo puedo empezar con unas palabras. Primero, María Cecilia, es una de las preguntas que siempre tenemos en la mente cuando trabajamos, cómo hacer para ampliar los públicos. Y hacemos muchas encuestas de públicos para conocer mejor nuestros públicos, y también hacemos encuestas en partes de la población que representan más o menos la población entera, para entender también lo que pasa con lo que no vienen. Y siempre hemos notado que lo más importante es el contenido. Es decir, que cada arte tiene su público, y en cada arte, cada artista atrae cierto tipo de público, o ciertos temas atraen cierto tipo de público. Por ejemplo, nosotros sabemos que si programamos una exposición de arte contemporáneo, vamos a tener un público mucho más joven, pero no vamos a ampliar al nivel social el público. Es decir, que vamos a tener gente muy educada, quizás más educada aún que el público que tenemos en una exposición de arte clásica. Entonces, yo creo que nunca hay que perder de vista. Yo creo que cuando un teatro también programa, tiene eso en su cabeza, nunca hay que perder de vista la importancia del contenido antes de la parte de marketing, de todo lo que se puede hacer con las redes sociales, etc. Hemos hecho varias experiencias en las redes sociales que hemos tenido mucho éxito en las redes sociales, pero no hemos tenido más éxito en la audiencia de la exposición. Para dar unos elementos para empezar, porque es un tema muy amplio. Sí, total. Sin duda, sin duda. Ignacio, ¿te gustaría comentar algo de esta misma pregunta? Porque desde un teatro también es otra perspectiva. Bueno, muy brevemente. Al final yo creo que los que trabajamos en el mundo de la ópera estamos habituados a tener que buscar nuevos públicos. Al final el apasionado, el mundo de la ópera es muy limitado, y al final lo que creemos y estamos convencidos que las nuevas tecnologías... Estamos convencidos de que la ópera es el arte artístico más completo, ¿no? Es la suma de teatro, de voz, de música, de contenido, de literatura, y al final tenemos que buscar ese público para que se enamore de la ópera, ¿no? Para que lo descubra. Y sin duda no es un arte conocido generalizado, como puede ser la pintura o la lectura o la poesía, y al final nuestro gran reto es trabajar en la búsqueda, y sin duda estamos convencidos de que las tecnologías van a permitir esa apertura del conocimiento de la ópera y por lo tanto crecer en públicos. Perfecto, muy claro. Alejandra, ¿te gustaría agregar algo más antes de partir con la segunda pregunta? Creo que perdimos momentáneamente a Alejandra. Sí.
Ok, vamos a seguir entonces con la siguiente pregunta mientras vuelve Alejandra. Es una pregunta que hace Igor Yebra. Igor pregunta, se habla mucho de ópera, pero poco de danza. ¿Hay alguna razón para eso específicamente o solamente porque fue el tema del diálogo de ahora? ¿O ese es el cuestionamiento que se hace Igor? A ver, yo por el cariño y el aprecio de Igor Yebra, la verdad es que por parte del Teatro Real la danza es uno de los elementos capitales. En la plataforma de MyOpera tenemos danza. Sin duda hay que crecer, hay que seguir creciendo en danza y el arte de la danza tiene una capacidad audiovisual, visual brutal, con lo cual yo estoy convencido de que hay un elemento un foco de crecimiento y nuestras muchas conversaciones con teatros es intentar sumar espectáculos de danza, porque sin duda hay un espacio de crecimiento muy, 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 muy grande y un público cautivo no cautivo que hay que, no experto, que a veces nos acerca a la danza por perjuicios, en el que podemos crecer brutalmente, con lo cual yo me alegro de que Igor esté aquí en este foro y que luego al mismo tiempo que busquemos esa forma para sumar la danza a todas estas plataformas. Javi. Alejandra, te perdimos Vale. Sí, lo que pasa es que la conexión de Wi-Fi se me cayó un momento, pero entiendo que pasaste a otra pregunta a la que hizo Igor, ¿no? Sí. Vale. Lo que pasa es que quería comentar... ¿Cómo se involucra la danza? Pero quizás faltó tu contribución sobre el tema de... Lo que pasa es que quería hacer un comentario sobre la estrategia, la pregunta anterior. Y yo creo que acá parte de la estrategia de llegar a nuevos públicos tiene que ver que el sector de los teatros y tanto los museos entienda que no hay competencia, sino que se tiene que trabajar en forma colaborativa por aumentar la torta. Entonces, yo creo que aquí nosotros no competimos entre nosotros, sino que tenemos que pensar en cómo competir con ese 80% de público que no está llegando. O sea, y si trabajamos en conjunto, en campañas globales, como lo está haciendo Ignacio, sumando distintos teatros a esta sola plataforma, creo que es una manera de avanzar hacia ese trabajo colaborativo y jugárnosla por el mercado entre todos, por un mercado que es más grande de lo que estamos pudiendo llegar. No sé si me escuchaste bien, Javi. Perfectamente. Sí, te escucho. ¿Se escuchó? Vale, que estoy con un problema aquí en internet. Y lo otro, comentar de la respuesta de Igor, saludarlo. No puedes hablar, Igor, pero te mando un abrazo y muy contenta que estés acá con nosotros. Yo estoy totalmente de acuerdo que creo que hay un desafío en hacer nuestro trabajo en el mundo de la ópera, sobre todo un poco más interdisciplinario. Lo que está sucediendo con el teatro musical, por ejemplo, o trabajos más experimentales que vinculan distintas disciplinas artísticas, creo que van en la línea correcta, sobre todo también en cómo enganchar nuevos públicos. Eso quería comentar, Javi. Excelente. Vamos con la siguiente entonces. El Slugheit Alfaro pregunta respecto de monetizar el contenido digital. Creo que hay que tener presente que el valor por acceder al contenido debería ser mucho más económico, pues los ingresos son masivos. En consecuencia, ¿han evaluado valores base para ingresar a estos contenidos? Esa es su pregunta. De Slugheit. No sé si Vincent quieres hablar. La verdad es que es un debate porque si bien es cierto que los ingresos pueden ser mayores porque el público es más amplio, también los costes son elevados, ¿no? Entonces hay que buscar ese justo equilibrio entre el coste que para la institución supone el manejo de este tipo de plataformas y de contenidos, etcétera, o sobre todo por un tema que también mencionaba Alejandra, que hay un tema de derechos. En una ópera sorprendería. Hay derechos de cantantes, del coro, de la orquesta, de la partitura, de los herederos, del coro, de la orquesta, del elenco. Es decir, al final, y si son derechos, grandes derechos, hay una suma donde, y además es una parte del reconocimiento de su trabajo, donde ese derecho es diferente si es una emisión en DVD, en televisión, por Internet. Puedes tener derechos para Internet, pero no de televisión, pero no para... al final es no para DVD.
es complicado y al final hay que hacer esa búsqueda de accesibilidad de la cultura, de puesta en valor de la cultura y de compaginar los derechos de los propios cantantes y elencos que ven su obra divulgada y que por lo tanto también tienen que ser reconocidos retributivamente, ¿no? Tal cual. Sí. Pansang, no sé si quieres... No tenemos el mismo problema con los derechos cuando se trata de artistas de arte moderno contemporáneo, entonces eso se adiciona al costo de las plataformas y de la producción de los elementos digitales. Después, como lo decía antes, yo creo que estamos buscando, todavía no estamos con tanta madurez como en las plataformas como la de la ópera, en cómo podemos lograr un balance económico con, como los decía el auditor, teniendo más visitantes virtuales o digitales que pagan menos, pero que pagan durante un periodo más largo y que vienen del mundo entero. Entonces, por eso yo me preguntaba si podía existir, si el modelo era más el equivalente de la VOD, yo pago por una visita de exposición, si en algún momento logramos tener una experiencia de visita de exposición o de museo virtual que realmente valga la pena de pagar, porque yo creo que la mayoría de las ofertas todavía no están a este nivel. Tenemos todavía que trabajar y que invertir en esto, es también la necesidad. Entonces, o pagar por cada visita o pagar una suma fija cada mes para tener la posibilidad de visitar tantos museos o tantas exposiciones, o de acceder a tantos contenidos, como más el modelo Spotify o de las plataformas musicales, por ejemplo. Yo no sé, todavía no estamos maduros en esto. Porque los dos modelos que conocemos por el momento es el modelo económico con presupuesto público o con presupuesto del sponsorship. Cada vez que hacemos un MOOC que cuesta más de 100.000 euros cada uno, está financiado por una empresa de telecomunicación al 80%. Claro. Perfecto, muy bien. Alejandra, ¿te gustaría añadir algo o vamos con la siguiente? Sí, vamos con yo creo que el desafío va hacia allá y es en lo que tenemos que seguir trabajando, digamos. Veo que hay preguntas súper interesantes, Javi, en el chat. Quizás tú continúas con eso. Sí. Había una ¿Podemos hacer algo para que solo una persona responda cada pregunta? Si es que no está, mejor dirigida a alguien en particular, claro, de tal forma que lo hace más fluido, ¿no? Ok, hagamos entonces. Acá Martín pregunta, ¿no creen que un próximo paso posible sería, por ejemplo, comisionar una nueva ópera directamente pensada para un marco digital? Muy buena pregunta. Probablemente, la verdad es que eso es otro de los grandes debates, ¿no? Igual que a veces elaboramos óperas para giras, es decir, para prepararlas para girar, para trasladarlas en viajes transatlánticos o Asia, y el montaje de una ópera no es el mismo que a veces haces en el Teatro Real, que el que haces en una ópera que la tienes prevista para girar como producción. Probablemente también hay que pensar en eso, ¿no? Es cierto que al final lo que haces es grabar las óperas que tienes en los escenarios, ¿no? Y lo que buscas es la máxima calidad, la máxima excelencia y que el público pueda ver no un producto diferente, sino el mismo producto que ve en los escenarios, ¿no? Con lo cual creo que es difícil pensar en realizar producciones para grabaciones, ¿no? Sino que al final lo que haces es una apuesta por ofrecer la misma calidad, la misma excelencia de lo que se puede ver en los escenarios.
Yo quería, Javi, agregar que en una reunión que tuvimos ayer con el director ejecutivo presidente de Opera América, él planteó justamente lo que Martín dice, que quizás un desafío que también nos vamos a tener que plantear nosotros como industria productiva de ópera, de ballet, espectáculo, es cómo combinar por un buen tiempo el tema de lo digital. Entonces, no me parece loco ni que tengamos que pensar en justamente comisionar producciones que tengan una mayor itinerancia o mayor facilidad de ser representados incluso en un ecosistema digital. Eso quería agregar solamente. Perfecto. Esta pregunta, de hecho, está dirigida directamente a ti, Alejandra, y la pregunta es, ¿cómo se están preparando los teatros frente a las condiciones actuales y restricciones actuales que estamos viviendo debido al confinamiento? Y todo lo asociado al confinamiento, las restricciones de metros Sí, cuadrados. bueno, la verdad es que entre los teatros hemos tenido bastantes reuniones, justamente planteándonos un poco protocolos de apertura, y nosotros los teatros están bastante restringidos por las medidas sanitarias que los gobiernos están tomando, y por lo tanto cualquier protocolo va a tener que ser adecuado respecto a lo que la autoridad dice, pero ya se están planificando protocolos sobre eso. Ignacio, supongo que ustedes en el Teatro Real también están en lo mismo, digamos. Sí, al final yo creo que todos tenemos que pensar en ese protocolo de sanitario, de mamparas, de controles sanitarios, de mediciones de temperaturas, en un mundo de mascarillas, en un mundo muy complicado porque es difícil pensar el coro, la orquesta, cómo van a interactuar en unos espacios relativamente pequeños donde el contacto físico existe, ¿no? Donde cada vez la ópera es más teatro, ¿no? Y donde va a haber una proximidad de los cantantes y un roce y un beso y un abrazo. Es decir, es difícil entender que eso no se va a producir, ¿no? Porque si no pierde el sentido del arte. Es el dolor de cabeza de ahora. Perfecto. Y ahora vamos a leer como la recta final, las últimas preguntas que se nos hacen. Estamos llegando al tiempo ya. Esas preguntas pueden ser más, algunas de ellas que es verdad son generales, pero las respuestas pueden ser incluso mucho más específicas, ¿eh? Angélica pregunta, ¿cómo han funcionado estas iniciativas a nivel territorial? Pregunta si sus públicos son más bien globales de todo el mundo o siguen siendo locales de las zonas aledañas al teatro o del mismo país al menos. Y si tienen alguna caracterización de sus audiencias. Yo si quieres, Vincent, no sé si tienes... Sí, yo no sabía si la pregunta valía también para mí, para el mundo de los museos. Sí tenemos caracterización de los públicos. Todos los museos en Francia casi los tienen, la gran mayoría. Pero no voy a entrar en los detalles porque creo que no tenemos tiempo suficiente. A nivel territorial es uno de los desafíos que tenemos. Una exposición en el Grand Palais tiene la tercera parte de sus visitantes que vienen del territorio nacional fuera de la área parisina. Pero es muy distinto dependiendo de cada museo. El Louvre tiene 75% de público extranjero, por ejemplo, lo que es casi el mismo valor que otro museo muy grande de París, que es el Museo de Orsay. Es un desafío para nosotros de cómo vamos a poder llegar a los territorios y sobre todo en las pequeñas ciudades. Y estamos trabajando en un proyecto en parte digital, en parte no digital, que podría mezclar una escenografía dedicada a la iniciación a la historia del arte, con otra parte de eventos digitales basadas en una adaptación en formato, en tamaño más pequeño de una exposición digital amplia, tal como la podríamos presentar en una capital nacional o internacional. Y estamos trabajando en eso con varias entidades. Sí. Es muy importante para nosotros aquí en Francia este balance, igualdad entre los territorios.
igualdad de acceso, de posibilidad de acceso. Y lo que se va a ampliar si hay como limitaciones de transporte entre las regiones en el país por el COVID. No sé si, Ignacio, ¿quieres comentar algo sobre esta pregunta? A ver, la experiencia nuestra es que es un público totalmente mundial. Es decir, nosotros en el caso de My Opera Player tenemos público latinoamericano, americano, mucho público ruso, a países asiáticos también, especialmente China, porque tenemos óperas de China. Al final hay un público generalizado, principalmente español, sin duda, pero donde hay una presencia importante de otros lugares. De hecho, Ignacio, la penúltima pregunta que tenemos está dirigida directamente a ti. María Josefina pregunta: observo que la tecnología en todos estos casos, sobre todo en las puestas operísticas y danza, es solo reproducir una obra. Hasta ahora se habló de solo reproducir para un público solo receptivo. Quisiera saber si han pensado en algo más interactivo, es decir, que involucre al público también. La verdad es que encantado de que me abra la mente para buscar elementos de interactividad, ¿no? Es verdad que es más pasivo, es la retransmisión de una ópera con los contenidos extras, contenidos adicionales, con información y demás. Parte de realidad virtual, de 360, que permita un conocimiento, pero encantado y si es posible en alguna manera interactuar con Josefina y que plantee alguna idea o que mande al foro alguna idea, y encantado de recibirla y abierto a nuevas ideas y oportunidades. Yo al respecto creo que el desafío también viene por poder contar historias que sean contemporáneas y variar también parte de los repertorios que desde los teatros tenemos, porque también ahí desde el punto de vista del libreto es sumamente interesante la nueva creación contemporánea. Ahí como meto el detalle también que también parte de esa participación puede tener que ver con el proceso creativo y concepción del libreto y después posterior composición musical. Perfecto. Y la última pregunta es de tenemos una expresión en Chile que se llama tocayo, no sé si existe en otros países. Sí. Javier pregunta: ¿cuánto representa lo digital en el porcentaje de los ingresos? ¿Y qué proporción de contenidos gratuitos de pago se generan? Y finalmente pregunta: ¿cómo relacionar mejor el contenido cultural digital con el turismo? Wow, me acabo de dar cuenta, son 3 preguntas en una. Pueden elegir la que quieran y con eso terminamos. Y por lo que respecta al teatro, la cantidad de referente al porcentaje de los ingresos es relativamente pequeña. Es un espacio de crecimiento, es decir, estamos hablando ahora de 60.000 usuarios, y yo creo que no representará desde el punto de vista de ingresos, desde el punto de vista de ingresos, un 2 o un 3% del presupuesto de ingresos es relativamente pequeño. Creo que aquí no es un tema de valoración de los ingresos, es un tema de valoración de la accesibilidad del público. Perfecto. Este tipo de plataformas sin duda son plataformas de pago, pero lo que importa es crecer en público. Perfecto. Vincent. No, como ya yo lo había comentado, para nosotros hasta ahora son principalmente gastos y pocos ingresos. Entonces, tuvimos un modelo económico que se está terminando con la venta de DVD, de las películas que hacíamos con los canales de televisión sobre las exposiciones, y que se vendían y que todavía se venden un poquito a la salida de las exposiciones mismas, pero cada año se está bajando se están bajando las ventas. Entonces estamos buscando este nuevo modelo económico. Es más bien un objetivo de desarrollar, de ampliar los públicos, de cambiar también la imagen de los museos y de las instituciones culturales por lo general, para que también es muy importante, es como un costo, en parte un costo de comunicación y de marketing,
porque como lo decía Ignacio en introducción, el mundo digital es el mundo de las nuevas generaciones. Entonces, si los museos que a menudo se ven como sitios viejos donde los jóvenes van con la escuela pero después no vuelven, si a través del digital cambian de imagen y que ven que un museo puede ser atractivo, aun si no van enseguida, inmediatamente, pueden después ir generalmente cuando para la educación de los niños, que es algo esencial, muy importante para la audiencia de los museos, que el paso se hace cuando los adultos quieren llevar a los niños a los museos por razones de educación. Perfecto. Y con esta última pregunta, Alejandra. No, nada que comentar. Todo muy bien. Perfecto, entonces ahora terminamos con esto. Muchas gracias por su participación. Tuvimos finalmente la pregunta por la que partimos con el público nuevo que llegó. Un 51% trabaja en museos y teatros. Y lo Fantástico. ¿no? No sé si quieren tener algún mensaje final o quieren decir un mensaje de despedida a todo el público que tuvimos. Y bueno, y los que van a ver esto después en el futuro en los replay. Nada, simplemente agradeceros vuestro ofrecimiento, el magnífico sistema audiovisual y tecnológico que tenéis, y agradecer al público por su presencia y sus preguntas. Sí, yo también agradecerlos mucho por la invitación y la tecnología también y toda la preocupación que han tenido para que todo pase lo mejor posible, y agradecer al público por el interés que tienen para la cultura en general y la ópera y los museos y el arte. Gracias. Bueno, yo también agradecer a Academia IF, que nos pudo invitar a este espacio tan interesante de reflexión, de diálogo, de cuestionamiento, a Ignacio Avanzán, que nos hayan acompañado, Javi también, toda la ayuda para poder hacer esto. Súper fácil usar la plataforma en todo caso, es increíble, así que muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, gracias. Muchas gracias. Nos despedimos. Hasta la próxima. Ignacio. Chao, Muchas gracias. Un placer. Ignacio. Que estén Chao muy a todos. bien. Chao, chao. Chao. Entonces, nos despedimos otra vez de una nueva transmisión que tuvimos desde la Academia de IF Chile. Estamos muy contentos de que hayan estado acá. Lo dejamos simplemente invitados voy a compartir pantalla, ocupar las tecnologías también. Aquí están nuestras redes sociales, es IF Ideas Factory en Facebook, o IF Chile también aparece. La página es ifchile.com. Mucha gente me preguntaban por privado dónde más encontrar sobre anuncios sobre estos webinars. Por ejemplo, acá está nuestro Instagram y anunciamos, esto no pueden decir que no avisamos sobre la participación de Vincent y de Ignacio. Entonces, estamos anunciando este tipo de actividades ahí. Y estamos muy contentos con su presencia nuevamente acá. Así que nos vemos en una próxima oportunidad. Ahí vamos a estar contando todas las noticias que hay sobre los próximos webinars en nuestra plataforma acá en IF Chile. Mi nombre es Javier Armijo, director de colaboración, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Javier. Chao, chao.